En la primera parte entonces vimos características generales de la sofística que podemos vincularlas con el contexto, con el centramiento en el orden estrictamente humano y con el modo en que puede entenderse la verdad o lo verdadero dentro de ese territorio específico. En un segundo momento ahora quiero que veamos una distinción que es común a diferentes sofistas, aunque con un matiz distinto en cada uno de ellos. Lo que enfatizan unos, otros lo critican de forma tal de que cada una de estas posiciones tiene sus características propias. Y esta diferencia se basa entonces en la oposición entre dos conceptos que son el concepto de naturaleza y convención. La palabra naturaleza es la palabra physis, que es el origen obviamente de la palabra física, ¿no? La disciplina física que ustedes obviamente han cursado en el secundario, se puede entender como el estudio de las cosas de la naturaleza. Física quiere decir eso, es la naturaleza, y hasta diríamos hasta en plural. Physis frente a nomos. Nomos ya la vimos de algún modo cuando presentamos a la democracia. Nomos es el orden de lo convencional. El orden de lo convencional, aquello que tiene que ver con los hombres. Y entonces podemos hacer la distinción entre leyes naturales y leyes convencionales. Es decir, la distinción básica está entre el orden natural y el orden convencional. Si lo planteamos desde las perspectivas de las leyes, podemos hablar como leyes de la naturaleza, que son que aparecen, que no pueden modificarse, no cambian, son siempre las mismas, pertenecen al orden de lo que se llama lo necesario, ¿no? Lo necesario es lo que es de un modo y no puede ser de otro. Esta es una definición rápida y simple. Es lo que es de un modo y no puede ser de otro. Hay necesidad en la naturaleza. Piensen en el movimiento de los planetas, piensen en el orden de las estaciones, o piensen simplemente en la vida, que tiene un desarrollo inevitable de nacimiento, desarrollo y muerte finalmente. Esta idea entonces de lo necesario, que va a aparecer entonces en distintos sofistas también como contrapuesto o contrapuesta, digamos, al orden de lo convencional, al orden del nomos, al orden de las leyes convencionales, que son propiamente hablando las leyes humanas. La característica de las leyes humanas es el de ser contingentes. Contingente, la definición más cortita de contingente es lo que es de un modo, y puede ser de otro. Y puede ser de otro, es decir, puede ser modificado, ¿no? En ese sentido es clara entonces la oposición o la tensión entre unos y otros. Esta discusión entonces, que en algunos autores va a poner énfasis en lo natural, en otros en lo convencional, aparece entonces discutiéndose, no sé, en el ámbito político. Los estados surgen por naturaleza o por convención. ¿Son producto de lo que los hombres deciden o hay algo así del orden de lo natural en su existencia? ¿Los dioses, las divinidades, son un invento humano o existen independientemente de los hombres? Si existen independientemente de los hombres, pertenecerían al orden de lo necesario, de lo natural. Si no,
está la opción, como vamos a ver ahora inmediatamente, de ser un producto humano. Las diferencias entre los seres humanos son naturales o convencionales, ¿no? Va a aparecer esa cuestión, ¿somos los hombres iguales entre sí? ¿Por qué? ¿Somos diferentes? ¿Por qué? ¿No? Discusión que ciertamente en varios de los aspectos van a ver cuán contemporáneas siguen siendo. El pensamiento de los sofistas tiene mucho de moderno y de contemporáneo. Valga como ejemplo entonces, los tres autores, valgan como ejemplo los tres autores que ahora vamos a ver, cuyas frases, vamos a ver, las frases y esto que yo estoy dando está en el módulo, ustedes lo pueden seguir desde ahí. Yo hago algunas variantes, algunas aclaraciones, algunas amplificaciones, pero ustedes también lo pueden completar, mejor dicho, lo deben completar con lo que aparece en el módulo. La primera frase a la que quiero referirme es a la de Critias. Se la voy a leer. Dice así: un tiempo hubo en que la vida del hombre no tenía orden. Era una vida bestial, de la fuerza esclava. Una época en que no había un premio para los buenos, ni tampoco un castigo para los malvados. Después, según creo, los hombres establecieron las leyes punitivas, de modo que fuese justicia un soberano imparcial para todos, y la insolencia su esclavo. Así recibía castigo todo el que erraba. Tiempo después, pues las leyes impedían por su fuerza cometer a los hombres crímenes manifiestos, aunque a ocultas seguían cometiéndolos, entonces yo creo que por vez primera un hombre astuto y sabio de mente inventó, en bien de los hombres, el miedo a los dioses, para que los malvados temieran si cometían a ocultas alguna maldad de obra, palabra o pensamiento. Introdujo por tanto la noción de divino, diciendo que existe un Dios floreciente de vida inmortal, que oye y que ve con la inteligencia, que posee una mente y rige el universo, revestido de divina natura. Este Dios oirá cuanto entre los hombres se dice, y tendrá poder para ver todas sus acciones. Si por acaso maquinas en silencio alguna maldad, no escapará a la atención de los dioses. Tales terrores puso alrededor de los hombres, mediante los cuales asentó firmemente con sus razones el poder divino y en el sitio adecuado, y extinguió con las leyes la ilegalidad que reinaba. Esta frase puede tener alguna complejidad en cómo está redactada, es sin embargo muy atractiva, muy interesante y, como dije antes, muy moderna hasta o posmoderna si quieren. ¿De qué trata la frase? Es una historia de la humanidad, es una especie de historia de la humanidad que la plantea en tres momentos, ¿no? El primer momento es un momento de caos, de desorden, donde los hombres pelean entre sí. ¿Quién gana? Bueno, el más fuerte. El más fuerte es una especie de estado de salvajismo, de lucha de todos contra todos. El segundo momento que introduce Critias es el de la existencia o surgimiento de las leyes. Para acabar con ese estado caótico aparecen las leyes. ¿Cómo funcionan las leyes? Castigando al que delinque, ¿no? Y de ese modo, entonces es que se logra, digamos, cierta armonía social. ¿Qué es el funcionamiento tradicional del orden social, ¿no? Las leyes son necesarias para el mantenimiento del orden social.
pero hace notar algo así como un límite en la existencia de las leyes, que justamente la existencia de las leyes no basta para acabar con el delito, que es el hecho de que se delinque tratando de hacer ¿qué cosa? De que no se vea la acción delincuente. Es decir, si no hay testigos se puede, diríamos, como delinquir con cierta impunidad. Entonces, lo que está planteando en esta segunda instancia es que queda un territorio bastante amplio para el delito, que dice en una tercera instancia, un gobernante astuto y para el bien de los hombres, lo plantea también, hace ¿qué cosa? Inventa a la divinidad. Inventa a la divinidad, es decir, presenta y hace entender a su sociedad la existencia de Dios, pensado como habitualmente se lo entiende, como un Dios que lo ve todo, que lo conoce todo, y en ese sentido juega con la idea de la vigilancia continua, ¿no? Y en esa idea de vigilancia continua entonces se puede plantear algo así como un límite todavía mucho más fuerte y mucho más completo a la idea de la ilegalidad. O sea, es una frase muy interesante, muy compleja. En principio, digamos, en términos históricos, se entendería que frente al caos aparecen primero las religiones y luego los estados constituidos con sus leyes. Invierte ese orden, pero ese orden no deja de ser incluso interesante y contemporáneo porque hay muchos autores que plantean, el principal es Michel Foucault, que plantea la idea de un panoptismo social, la idea de una vigilancia continua que hoy en día es bastante efectiva y presente. Pero volvamos a la frase. Plantea entonces tres momentos. El primer momento caótico, que lo podemos ubicar como dentro de esa legalidad natural que habíamos planteado al principio. Recuerden que estamos trabajando en esta tensión entre un orden natural y un orden convencional. Entonces, el primer nivel es ese estado caótico, ese orden natural, sobrevivencia o el poder de los más fuertes. El segundo momento introduce la ley, es decir, introduce el ámbito de lo convencional, ¿no? El orden de la ley convencional, que funciona en esa idea de castigo a los delitos que se pueden comprobar o verificar. Y el tercer momento es muy interesante porque en realidad juega con los dos niveles, ¿sí? En la medida en que plantea que hay un gobernante que lo crea, es una invención, que podría ser una invención en un momento o en otra, está mucho más cerca de del orden de lo humano y cerca de lo que podríamos entonces esa idea de lo convencional, ¿no? Está cerca del orden de lo humano. Alguien inventa, ¿no? Por una finalidad pragmática, pero lo inventa, es decir, plantea algo así como una necesidad de la divinidad como reguladora de los comportamientos sociales, que reitero es algo que va a aparecer en la época de la Ilustración, con el marxismo, y mucho después también se va a reiterar esta idea de la divinidad como un invento. Entonces, en esa perspectiva, por un lado, estaría del lado de lo convencional. Pero la efectividad de esa invención, ¿de qué depende? La efectividad de esa invención depende de que la gente crea en Dios, ¿no? Es decir, entienda que Dios existe, y Dios existe como que, bueno, obviamente independiente de los hombres, trascendente a estos, con su propia autonomía, con sus propias decisiones. Es decir, se lo acercaría más del lado de lo natural. Es decir, que esta frase, la tercera parte del análisis de Critias, pone en juego las dos vertientes. El orden de lo convencional,
ligado a la figura de la invención como invención humana, y el orden también de lo natural en términos de la creencia en algo que trasciende y es independiente del orden humano, si no, no funcionaría, ¿no? Esa sería la primera frase. La segunda frase es la frase que se atribuye a Calicles y que dice así: los que establecen las leyes, creo yo, son los hombres débiles y los que forman la mayoría. En ese provecho propio y para su propia conveniencia establecen, por consiguiente, las leyes, tributan alabanzas e imponen censuras, a fin de atemorizar a los hombres más fuertes y capaces de dominar, para que de hecho no los dominen. Sostienen que el dominio es feo e injusto, y que obrar injustamente consiste en querer dominar a los demás. Porque ellos mismos se complacen, creo yo, en ser iguales a los otros, siendo como son más débiles. Por eso, según la convención, se considera injusto y feo el intento de dominar a la mayoría, y a esto se lo denomina obrar injustamente. Pero la naturaleza, por su parte, nos revela, creo yo, que es justo que el más fuerte domine sobre el menos fuerte y el más poderoso sobre el menos poderoso. De muchas maneras nos demuestra que así es, y que no solo entre los demás animales, sino también en todos los estados y las razas humanas, lo justo consiste en que el más fuerte mande al más débil y lo domine. Esta frase es políticamente, diríamos, muy fuerte. El autor, ¿qué es lo que hace? Defiende el derecho de los más fuertes para dominar, para reinar sobre la mayoría, ¿no? En ese sentido es una frase políticamente compleja. ¿Cuál es la estructura de la argumentación? La cuestión básica es la diferenciación entre la mayoría y la minoría. La mayoría, ¿por qué se caracteriza? Por ser más débil, por ser más débil. La fuerza, ¿de dónde la sacan? Justamente de ser una mayoría, esa mayoría de débiles, y obviamente el autor está pensando en el modelo de la democracia. Esa mayoría más débil, ¿qué es lo que hace? Impone las leyes, decide las leyes, y esas leyes, ¿qué es lo que hacen? Actúan controlando ¿qué cosa? A esa minoría de los fuertes. Y justifican moralmente esa diferencia, planteando que es justo ese dominio de la mayoría sobre esa minoría de los fuertes. El autor, ¿qué es lo que está tratando de defender? Algo así como el derecho de gobierno de los más fuertes. ¿Y cómo lo defiende? Dando ejemplos de lo que pasa en otros órdenes. Y fíjense que esos órdenes que presenta, ¿cuáles son? Bueno, no solo en términos de lo que podríamos llamar la vida animal o la vida salvaje, coincidiendo en buena parte con lo que en la frase anterior de Critias se veía en el terreno, en la primera situación, en el terreno caótico. El autor defiende que, o reconoce que entre los animales pasa eso, ¿no? Pasa eso de los animales más fuertes dominan a los más débiles, aunque sea, ¿no? Se los comen, pero también cita el caso de
las razas y los estados. Es decir, las ciudades más fuertes o las polis más fuertes o los gobiernos más fuertes son los que dominan a los otros estados, a las otras polis, a las otras ciudades. Digamos, es un dato histórico por excelencia esa cuestión. Y entonces, basado en ese razonamiento, es que dice, bueno, dentro de las polis o las ciudades también debería ser lo mismo, debería ocurrir así. Es una postura entonces antidemocrática, porque obviamente el modelo de gobierno de la mayoría es el modelo en donde está funcionando la democracia, en particular la democracia griega. Sí, podríamos decir que tiene algo así como una cierta crítica interna, porque es cierto que, por ejemplo, en el caso de Atenas funcionaba internamente como una democracia, pero en lo que podríamos llamar las relaciones interpolis, hubo determinado momento bastante largo donde Atenas funcionaba como una especie de gobierno imperialista, dominaba a otras ciudades que debían pagarle un tributo y obviamente dominaba porque tenía más fuerza, mejor ejército, ¿no? Entonces eso también forma parte de la cuestión. Pero bueno, volviendo entonces a nuestra distinción, orden natural, orden convencional, es clarísimo que acá aparecen estas dos posiciones. El orden de lo convencional del lado de los más débiles. El orden de lo natural del lado de lo que el autor llama los más fuertes. No se desarrolla en este caso esa fortaleza bien cómo es que se la entiende, si está sustentada en la fuerza física, si está sustentada en la riqueza o en qué, pero por lo menos se entiende bastante claramente esa distinción. Tengamos en cuenta que en la cultura griega hay un rechazo muy fuerte a lo que se entiende como la tiranía, entendida como el gobierno de uno solo que se impone sobre el resto, ¿no? Con lo cual el gobierno democrático en buena medida fue, digamos, posterior a la tiranía o contra la tiranía, como vamos a ver en cierto modo también cuando veamos a Sócrates y a la apología. Y la tercera frase que quiero leerles dice así: la frase está dicha por Antifonte y dice: la justicia consiste en no transgredir las normas legales vigentes en la ciudad de la que se forma parte. En consecuencia, un individuo puede obrar justamente en total acuerdo con sus intereses si observa las grandes leyes en presencia de testigos. Pero si se encuentra solo y sin testigos, su interés reside en obedecer a la naturaleza. Pues las exigencias de las leyes son accidentales, las de la naturaleza, en cambio, necesarias. Los preceptos legales son fruto de la convención, no nacen por sí mismos. Sí lo hacen, por el contrario, los de la naturaleza, ya que no resultan de una convención. Por lo tanto, al transgredir las normas legales, en la medida en que lo hace sin conocimiento de aquellos que las han convenido, está libre de toda vergüenza y castigo. Si se descubre, empero, no. Por el contrario, si en contra de toda probabilidad se violenta algún principio que es connatural a la naturaleza misma, aun cuando escape al conocimiento de la humanidad entera, no por ello el mal es menor, ni sería mayor en el caso de que todos los hombres fueran testigos.
porque el daño resultante no lo determina la opinión, sino la verdad. Hay una segunda parte que ahora les leo, pero me detengo a comentarle esta primera parte. La frase de Antifonte contrapone dos cosas. El concepto básico, ¿cuál es? Es el de transgredir. Transgredir, ¿qué quiere decir? Bueno, no obedecer, no respetar, ¿qué cosa? Transgredir o las leyes convencionales o las leyes naturales, ¿no? Y la pregunta es, ¿y qué pasa en un caso y en el otro? ¿Qué pasa, dice, con la transgresión de las leyes convencionales, ¿no? Si transgredimos, si no respetamos las leyes convencionales. Pasa lo mismo que habíamos visto en la frase de Critias del inicio. Si transgredimos las leyes convencionales, nos van a castigar. ¿Cuándo? Cuando nos descubren. Si no nos descubren, no tenemos castigo, ¿no? Es decir, está la posibilidad de transgredirlo y tener castigo o no tener castigo. Va a depender de que nos descubran, que haya testigos presentes o no. ¿Qué pasa si transgredimos las leyes naturales? ¿Qué pasa si transgredimos las leyes naturales? Acá el autor lo dice muy claramente. Si transgredimos las leyes naturales, vamos a ser castigados, nos vean o no nos vean. El perjuicio lo vamos a tener siempre. Transgredir las leyes naturales supone que siempre va a haber un perjuicio. Esa es la cuestión básica que ahí está puesta en juego. Por supuesto que acá la dificultad es entender qué significa transgredir las leyes naturales. Pero uno podría imaginar, no sé, algunos ejemplos para darle un cierto sentido. Es decir, pongámosle, si alguien quiere dejar de comer, en principio puede hacerlo. Las leyes no lo obligarían si quieren dejar de comer, o podría hacerlo en el interior de su casa o como sea. El resultado, ¿cuál va a ser? ¿No? Lo vean o no lo vean, el resultado es el mismo. Vayamos a un ejemplo más, todavía más cotidiano. El fumar, ¿no? Fumar está prohibido en ciertos ámbitos, pero no está prohibido en otros ámbitos, ¿no? Es decir, uno puede fumar libremente en diferentes espacios. Ahora, ¿qué pasa si uno fuma, ¿no? Y fuma constante y repetidamente? Simplemente mire uno las cajitas de cigarrillos y va a tener claro cuáles son las consecuencias. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que esté permitido o prohibido, nos vean o no nos vean, el perjuicio en ese caso va a ser siempre el mismo. Estaríamos infringiendo una ley natural. Nuestro cuerpo no estaría preparado para esa situación. Entonces, está esa jerarquía puesta en juego. Uno podría llevarlo un poco más lejos, hasta pensarlo en términos ecológicos, en términos de decir, bueno, desagotamos en el riachuelo los residuos de las distintas empresas. De hecho, al principio eso nunca estaba prohibido, no estuvo prohibido en sus inicios, y por eso había tantas curtiembres y otras fábricas tiraban sus desechos en el riachuelo. Con el tiempo que pasó, ¿no? Vivir al lado del riachuelo justamente supone un perjuicio mayor. Las mismas lógicas pueden aplicarse a la tala de árboles y a distintos comportamientos humanos que podrían entenderse de esa perspectiva ecológica como perjudicándonos por actuar en contra del orden de lo natural. Reitero entonces, el orden de lo convencional, está diciendo Antifonte, puede ser
transgredido. Depende, en algunos casos puede salir bien, en otros casos puede salir mal. Pero está diciendo, el orden o las leyes de la naturaleza no pueden ser transgredidos sin que haya necesariamente un castigo, ¿no? Ahí vemos entonces de nuevo cómo están pesando los dos órdenes que habíamos planteado en un principio. Y agrega una cuestión más, digamos, que se separa de lo anterior, pero que es atractiva para pensarla, que dice lo siguiente: a los hijos de padres ilustres los respetamos y honramos. En cambio, a los que descienden de una casa humilde ni los respetamos ni los honramos. En este aspecto nos comportamos como bárbaros los unos con los otros, puesto que por nacimiento somos todos naturalmente iguales en todo, tanto griegos como bárbaros. Y es posible observar que las necesidades naturales son igualmente necesarias a todos los hombres. Ninguno de nosotros ha sido distinguido desde el comienzo como griego ni como bárbaro, pues todos respiramos el aire por la boca y por las narices y comemos todos con las manos. Acá también hay una distinción que lo hace, digamos, como incluso superando las distinciones de la democracia. Digamos, la democracia griega, dijimos, constituye a todos los ciudadanos como isoi, como iguales, como homoioi, como semejantes, todos sujetos a una misma ley. Habíamos visto la palabra isonomía, pero el mundo de los griegos está, digamos, incluyendo a los ciudadanos. En ese sentido, los extranjeros, las mujeres, los esclavos están excluidos, no tienen los mismos derechos, no son estrictamente iguales. Sin embargo, acá Antifonte los está incluyendo. Cuando habla de bárbaros, la distinción con los bárbaros, en realidad no es el concepto de bárbaro como bruto, que puede asociarse rápidamente a esa palabra, sino que para el griego en general el bárbaro es el extranjero. La palabra bárbaro está formada por los sonidos bar, que es como percibía el griego alguien que no hablaba su idioma, ¿no? Así como uno puede decir todos los chinos hablan iguales o hacer alguna onomatopeya del sonido de un extranjero sin entender lo que decían, la palabra bárbaro viene de ahí, de bárbaro, es el extranjero. Pero también está incluyendo, diríamos, a los esclavos. Y fíjense entonces que está encontrando la igualdad entre los seres humanos, presentándola, posibilitándola, en función de las necesidades comunes, ¿no? Todos los hombres, diríamos, son iguales porque sus necesidades son equivalentes. Tienen que respirar, tienen que alimentarse, y en ese sentido es una especie de concepción ultrademocrática la que está puesta en juego con esta segunda parte de la frase de Antifonte. Quiero ahora, por último, centrarme también muy sintéticamente en dos de los más destacados sofistas, que son Protágoras y Gorgias. Por cierto, de ellos también el material, como de la mayor parte de la sofística que tenemos, es muy escaso. De Gorgias en particular nos han llegado un par de textos, el elogio de Helena y otro referido a Palamedes, pero básicamente el conocimiento más amplio que tenemos es, de nuevo, como ustedes saben, gracias a Platón. Platón ha escrito textos que llevan el nombre de cada uno de estos
sofistas y por lo tanto podemos ver la importancia que tenían ellos para Platón, importancia que al mismo tiempo podemos entenderla que funcionaba socialmente, es decir, si los considera como sus oponentes es porque tienen suficiente relevancia en su contexto. Protágoras, como van a ver en la ficha, tiene distintos textos escritos, uno en particular sobre erística, tema sobre el cual ya hemos tratado, pero es muy poco lo que nos ha llegado efectivamente que le corresponda a él como texto. Son solo fragmentos, aquello a partir de lo cual nosotros tratamos de armar o hacer, digamos, de determinar las características de su pensamiento. Sin ninguna duda, la frase de Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, la idea del hombre medida es la que más ha trascendido y que da cuenta de la tradicional ubicación de la sofística dentro de lo que podemos llamar el relativismo, del cual ustedes ya tienen conocimiento a partir de la primera clase de la profesora Celia. Pero es justamente sobre esa frase sobre la cual quiero detenerme un poco más. La frase completa traducida es: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto son y de las que no son en tanto no son. Para simplificar me voy a referir solo a la primera parte y a dos palabras de esa frase, a la palabra hombre y a la palabra cosas. La palabra hombre es una palabra que podemos tomarla en un triple sentido, por lo menos en su principio. Yo recuerdo una frase que decía un profesor que tuve y que era más o menos así. Decía: el hombre es como todos los hombres, como algunos hombres, como ningún hombre. El hombre es como todos los hombres, como algunos hombres, como ningún hombre. Esa frase me viene bien para destacar algo así como un posible triple aspecto del significado de la palabra hombre. El hombre es como todos los hombres, hace referencia a algo así como un carácter universal del ser humano, aquello que podríamos llamar una humanidad en la que no se diferencian, no importa género, razas, y religiones o todas las diferencias que quieran plantearse. Esta generalidad está entonces acotada en la segunda frase, como algunos hombres. Como algunos hombres podríamos decir que es la referencia social, acotada. Aquello en lo cual algunos hombres se parecen a otros y al mismo tiempo se diferencian del resto. Y también acá podemos multiplicar las variantes. Podemos decir, obviamente, si vamos a un contexto griego, los griegos se diferencian de los bárbaros, de los extranjeros. Los atenienses se diferencian de los espartanos o de los tebanos. Pero podemos llevarlo a cualquier contexto donde enfocamos similitudes y diferencias. No sé, los de Boca se diferencian de los de River. Los que usan anteojos se diferencian de los que no usan anteojos. Y así multiplicar las posibles diferencias que permiten que agrupemos y al mismo tiempo separemos del resto. Y la tercera parte de la frase decía: el hombre es como ningún hombre, ¿no? Y esa parte de la frase la podemos entender en las características singulares, particulares de cada uno, que justamente
nos diferencien o nos diferencian del resto. Cada ser humano como singular, cada ser humano como diferente. En principio, entonces, tenemos estas tres dimensiones. Yo diría que en términos de Protágoras, lo que está puesto en juego es la segunda y la tercera, es decir, el hombre como ser social ubicado en un contexto. A él, Protágoras es alguien muy interesado en la defensa de la democracia, y en este sentido entraría dentro de esa perspectiva. Por otra parte, la palabra cosas es la traducción de la palabra grema. La palabra grema también puede entenderse como bienes. Y un bien es una cosa, un algo al cual se le ha asignado un valor. El bien supone la asignación de un valor. Es decir, lo que está puesto en juego acá es que el hombre, el ser humano, no trata con cosas en sí, sino con cosas en tanto están valoradas. Para que se entienda mejor, les presento un ejemplo. Imaginen un ejemplo de que tiene tres momentos, ¿no? Imaginen un joven que está paseando por un sendero de las sierras de Córdoba, está despreocupado, no presta nada atención, está sumido en sus propios pensamientos, y de repente se le cruza una serpiente en medio del camino. Se asusta, no sabe si el grado de peligrosidad que pueda tener, mira para un lado, mira para el otro, ve una piedra, la agarra y se la tira, ¿no? La serpiente huye. Hasta ese momento la piedra no existía para él, no la había visto, no significaba absolutamente nada. Estaba paseando desinteresadamente. Pero en ese momento que él percibe como de peligro, la piedra se convierte en ¿qué? En un arma, ¿no? La piedra en ese momento es un arma. Ese objeto está valorizado como un arma. Quedó la piedra ahí. Se va ese muchacho y otro día viene otra persona. Esta vez es un estudiante de geología en la Facultad de Ciencias Exactas, si quieren. Se tropieza con la piedra, se inclina, la ve, la agarra, la toma entre sus manos, la mira con cierta curiosidad, porque ve que la piedra tiene algo así como distintas franjas que le dan información sobre el estado geológico, la antigüedad del territorio por el que está caminando. En ese sentido, le interesa mucho, la pone en la mochila que lleva y sigue su paseo. Esa piedra, en realidad, tiene para él una significación totalmente diferente al del anterior. Es un elemento de conocimiento, le da información. Ese objeto está valorizado ahora cognoscitivamente, le da conocimiento. Es una perspectiva diferente entonces a la anterior. Imaginemos, volviendo a nuestra historia, que la mochila que estaba cargada con otras cosas más también tenía de tanto uso un agujero bastante grande y la piedra se le cae, él no se da cuenta y sigue su camino. Y otro día viene por ese mismo camino, bastante transitado por lo que estamos viendo, una joven
es estudiante de Bellas Artes, le interesa la escultura, incluso conoce la concepción atribuida a Miguel Ángel. Entonces, en donde Miguel Ángel, al ver el bloque de mármol, imaginaba la figura que había en su interior, y entonces para él esculpir era algo así como sacar lo que estaba de más, sacar lo que está molestando para liberar a la figura que hay adentro. Bueno, jugando un poco con eso, podemos imaginar que esta artista está mirando la piedra e imagina, no sé, que sea una bonita tortuga que podría servirle como pisapapeles. Más allá del ejemplo en particular, estos tres casos que yo les estoy citando sirven para ver entonces diferentes valoraciones. Ninguna de los tres trata con lo que serían las cosas en sí, ¿no? Una persona va a tratar con un arma, el otro con un objeto cognoscitivo, el otro con un objeto artístico. Hay distintas valoraciones. Eso para que se entienda lo que decía bien. Entonces, si volvemos a la frase de Protágoras, podemos entender que hay una dimensión que dice: cada hombre individual tiene sus propias valoraciones, ¿no? El mundo reducido a una subjetividad individual. Pero también, y teniendo en cuenta que Protágoras era un sofista interesado por la democracia, y los sofistas trabajan en términos de la persuasión, le interesaría en el fondo más el segundo sentido, es decir, conociendo los intereses individuales, el buen político o el buen sofista debería darse cuenta de aquello que es lo común, ¿no? Y entonces persuadir o conducir las opiniones compartidas en una misma dirección, con un mismo objetivo, ¿no? Ese podría ser entonces un cierre a esta interpretación de la frase de Protágoras. El siguiente sofista, y el último que voy a presentar, realmente destacado, y como dije antes, que fue reconocido por Platón al tener un libro con su propio nombre, es Gorgias. Gorgias de Leontino o Lentini, que está en una ciudad, una población que todavía existe y que está en Sicilia, cerca de Siracusa, y es alguien que fue de esa zona, es decir, zona de colonización griega, a Atenas, donde se hizo conocido. Fue al frente de una embajada, pero finalmente se quedó allí. Es alguien que es reconocido por el mismo Platón o por Sócrates. Estaba vivo cuando Sócrates vivió la cicuta. Repito, es alguien que era conocido por su enorme capacidad de persuasión, ¿no? Parece que cuando él hablaba nadie tenía argumentos como para contradecirlo. De Gorgias nos han llegado dos textitos muy breves: el elogio o defensa de Helena, de Helena de Troya, que habitualmente trabajo, pero ahora no lo podemos desarrollar, y también hay una defensa de Palamedes. Y también nos ha llegado una tesis filosófica que consta de tres partes. Primero, la frase completa es: nada hay. Si algo existe, no lo podemos conocer, y si lo podemos conocer, no lo podemos comunicar. Es decir, la frase tiene estas tres partes. La primera es: nada hay. Nada hay, es decir, nada hay que exista en realidad, podríamos decir, todo es apariencia, posición filosófica que algunos luego van a sostener, y que es lo que se puede llamar una posición nihilista, nada existe. Pero fíjense, en cada etapa hace algo así como una concesión. Bueno, supongamos que existen las cosas, algo así como la realidad.
esa realidad no se la puede conocer, ¿no? Como cuando se decía y vimos en Protágoras, si los dioses existen, no los podemos conocer. Bueno, Gorgias estaría diciendo en este segundo momento, si la realidad existe, no la podemos conocer. Esto sería una posición agnóstica, también eso ya lo vimos, ya lo hablamos. Pero quiero detenerme más en la tercera parte, que dice, si lo podemos conocer, es decir, si suponemos que la realidad existe y nosotros la podemos conocer, y poder conocer es tener una percepción directa de ella por medio de nuestros sentidos, lo que él está diciendo es, si la podemos conocer, no la podemos comunicar. ¿Qué quiere decir? No la podemos transmitir a otra, no le podemos contar a otro lo que es nuestra propia experiencia, nuestro conocimiento de la realidad. No lo podemos hacer, es decir, no hay lo que se conoce como la característica informativa del lenguaje. Esto está explicado en la ficha. Yo simplemente, para darle algo así como una dimensión de verosimilitud a lo que está diciendo Gorgias, les pido que, por ejemplo, imaginen, ¿no?, una situación en una clase, ¿no?, donde está el profesor delante de 100 alumnos, ¿no? Y quiere después contarle a otra persona, que obviamente no ha estado ahí, aquello que percibía, aquello que él veía, ¿no? Es decir, esa realidad de los 100 alumnos y del espacio en donde se encontraba. Piensen que puede empezar a contar las dimensiones del lugar, el color que tienen las paredes, las pequeñas manchas o desperfectos que puede ver en la pared, porque si es lo que él ve y percibe, estamos hablando de que eso pueda transmitírselo a otra persona. Ya esa transmisión en detalle le implicaría una formulación muy larga, muy extensa, pero no ha empezado siquiera a detallar aquello que ve más concretamente, que son los 100 alumnos. Tendría que estar caracterizando a todos y a cada uno de los alumnos con sus características personales, digamos, como una narración, para que pueda, digamos, contarla y transmitírsela a aquel que no está presente, y que ese otro que no está presente pueda, a través del relato, reconstruir aquello que el profesor había estado viendo. Eso es una especie de tarea imposible. Uno sabe también los límites de las identificaciones del identikit, pero acá tendría que ser mucho más compleja. Es decir, ¿qué es lo que está mostrando este ejemplo? La separación que postula Gorgias entre el orden de lo visible y el orden de lo audible, entre el orden de la palabra y el orden de la imagen. Y está diciendo, bueno, no, son dos órdenes totalmente distintos e incomunicables. Yo no puedo transmitir a otra persona aquello que yo veo con la vista y que el otro va a recibir, digamos, por medio del oído. El otro no va a poder reconstruir a través de la palabra lo que yo percibo por mis ojos, ¿no? En ese sentido se entiende bastante bien esta idea de la separación. Es decir, la pregunta que hay es, bueno, si no es posible comunicar nada, no es posible transmitir información, ¿dónde queda Gorgias con su tarea de sofista, de orador, etcétera? Y lo que está puesto en juego en él es que hay, sin embargo, la capacidad de usar las palabras que llegan al otro, si es que el otro ha tenido experiencias
más o menos equivalentes y que por lo tanto las palabras que yo digo le sirven para evocar al otro sus propias experiencias. También para que se entienda esto. Si yo digo wer kann Deutsch, probablemente la mayoría de las personas no entiendan lo que yo estoy diciendo. Si yo digo who speak English, ahí probablemente sean bastante más. ¿Qué quiero decir? En el primer caso que había dicho, ¿quién puede? ¿Quién habla? ¿Quién entiende alemán? ¿No? Si alguien había tenido esa experiencia previa de conocer algo de alemán, lo que yo digo le llega. Si no, es lo mismo que chino básico. En el segundo caso, al preguntar en inglés, ya son muchos más los que esas palabras le pueden transmitir algo, pueden evocar, permitirles a ellos su propia relación con el inglés, ¿no? En ese sentido, estamos, digamos, habilitando o reconociendo que hay una dimensión del lenguaje, no informativa, pero que sin embargo puede llegar hacia el otro. Es interesante en el texto que recién les dije del elogio de Helena, en donde Borgias lo que quiere hacer es una defensa de Helena de Troya, que ahora, como dije antes, no voy a plantear, pero en un momento de esa defensa equipara el poder de la palabra con el poder de la medicina. Y en ese sentido es interesante hasta pensarlo como un precursor del psicoanálisis o de las distintas terapias, en la medida en que en esas terapias se puede decir que se usa una palabra que cura, ¿no? La palabra que cura. Y fíjense, cito, dice, la misma proporción hay entre el poder de la palabra respecto a la disposición del alma que entre el poder de los medicamentos con relación al estado del cuerpo, ¿no? La misma disposición entre el poder de la palabra para el alma, para la psiquis, que entre la medicina y el cuerpo, la acción sobre el cuerpo. Así como unos medicamentos expulsan del cuerpo unos humores, digamos, unas enfermedades, y otros a otros distintos, es decir, hay medicamentos para unas enfermedades y hay otros medicamentos para otras enfermedades, y unos eliminan la enfermedad y otros la vida, ¿no? Medicamentos o fármacos que son veneno. Así también unas palabras producen tristeza, otras placer, otras temor, otras infunden en los oyentes coraje, otras mediante una maligna persuasión emponzoñan y engañan el alma, ¿no? Ven qué fuerte, qué potente que es este poder de la palabra, equiparándolo con la medicina. E incluso en otro momento dice algo así como el poder del sofista es todavía más fuerte que el del médico. ¿Por qué dice él esto? Dice, porque el médico sabe qué es aquello que cura, pero si no está el sofista, o digamos, o el aspecto sofístico del médico, que convence, que persuade al enfermo de que tome la medicina, mal puede servir una medicina que no se aplica, ¿no? Y en ese sentido aparece el sofista, el que persuade, tarea, reitero, que puede estar o debiera estar actualmente en el mismo médico, es el que tiene que persuadir para que se use la medicina. Y en ese sentido estaría esa prioridad de la palabra sobre la medicina, ¿no? Es interesante este ejemplo. Hasta acá entonces vimos a la sofística, vimos apareciendo en el contexto de la polis democrática como necesaria para
el surgimiento y desarrollo de la democracia. Vimos a los sofistas como educadores, como verdaderos innovadores en términos de la educación. Aparece necesario el saber hablar y los sofistas son quienes se dedican a ello, y supone una ruptura con la tradición pedagógica anterior. Vimos que con la aparición de los sofistas se da un centramiento en el orden humano. Ya el mundo en donde los dioses y la naturaleza y los hombres estaban entrelazados aparece separándose, aparece dándose una distancia, una separación. Es cierto que de algún modo con Platón, con Aristóteles va a tratar de volverse a esa unidad perdida, pero con los sofistas diríamos que se da ese quiebre, hay una grieta entre esa dimensión de lo que sería lo eterno o lo esencial. En el caso del pensamiento religioso están los dioses, en el caso de Platón y Aristóteles están las esencias o las ideas, y se da ese quiebre para centrarse en un orden humano. Y en ese orden humano vimos que hay una concepción de la verdad que llamamos pragmática, vimos que hay estrategias que la ponen en juego como la oratoria y la erística. También vimos luego que había una distinción que recorre a diferentes sofistas, como fue la distinción entre el orden de la naturaleza y el orden convencional, las leyes naturales y las leyes convencionales, y analizamos los diferentes matices que están presentes por lo menos en tres sofistas, lo vimos con cierto detalle. Y luego presentamos también muy sintéticamente las ideas principales de dos de los destacados sofistas como Protágoras y Gorgias, ¿no? Pongo ahí la palabra relativismo porque lo que ahora quiero hacer es simplemente, a modo de conclusión, desarrollar las características filosóficas, más que desarrollar, digamos, sintetizar las características filosóficas que se desprenden de los sofistas. Estas características entonces ustedes las van a estar teniendo escritas en la pantalla, no aparecen de ese modo en la ficha y por lo tanto les recomiendo que tomen nota de ellas porque sirven como una síntesis de toda la sofística. Primero, la posición en relación a la ética de la sofística es lo que suele llamarse el relativismo moral. A diferencia de los fenómenos de la physis, de la naturaleza, la moral es fruto de una mera convención, es decir, del acuerdo de los miembros de una sociedad dada, acuerdo que puede ser implícito o explícito. A partir de la mencionada oposición entre naturaleza y convención social, algunos de los sofistas afirman que la única ley propiamente natural es la ley del más fuerte. Recuerden que eso lo vimos en Calicles. El relativismo moral sostiene que no es posible determinar en forma universal, es decir, válida para todos los seres dotados de razón, lo que es moralmente correcto. Ninguna acción, por lo tanto, puede ser determinada como buena o mala en sí. Y eso es lo que significa la frase de Protágoras: el hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, cada persona particular puede considerar lo que es bueno o malo, y cada sociedad puede también imponer lo que considera bueno o malo, correcto o incorrecto, y castigar
en consecuencia, a aquellos cuyo comportamiento no se ajusta a esa norma. Por supuesto que en otra sociedad los principios que la regulen pueden ser totalmente diferentes. Junto a ese relativismo moral, y a pesar de las diferencias que existen entre los sofistas, podemos también plantear: 2. Un cierto escepticismo. El escepticismo pone en duda el conocimiento, tanto religioso que les conduce al agnosticismo. Vimos la frase de Protágoras sobre la imposibilidad de conocer si existen los dioses, o en algunos casos al ateísmo, con la frase de Critias, que obviamente al hablar de una invención de la divinidad está teniendo una posición atea. Pero junto a ese escepticismo religioso hay también el escepticismo gnoseológico, relativo al conocimiento, la imposibilidad de conocer a la realidad es clara en la frase de Gorgias en la segunda parte de la misma, por lo menos como el supuesto de Gorgias. Tercero, la defensa de un relativismo cultural que pone en duda la existencia de patrones absolutos de conducta y en algunos casos se cuestiona la moralidad de la esclavitud. Recuerden la frase de Antifonte en su segunda parte que hablaba de que todos éramos iguales por tener las mismas necesidades. Cuarto, un relativismo y convencionalismo político. Los fundamentos de la polis y de la vida social no son naturales, sino convencionales, surgidos del acuerdo social. Esto está, reconocido por todos los sofistas. Quinto, un relativismo gnoseológico, que supone la reducción del conocimiento a la opinión. La palabra opinión es doxa en griego. Ellos les induce a adoptar en muchos casos una actitud antidogmática y a rechazar la distinción entre esencia y apariencia, como lo planteará Platón, por ejemplo, cuando Platón diferencia entre un mundo sensible y un mundo inteligible. Esa distinción no tiene lugar en la sofística. Para los sofistas, el único mundo real es el fenoménico, aquel que se presenta y percibimos por nuestros sentidos. Y por último, sexto, la principal ocupación de los sofistas es la pedagógica. La enseñanza la efectúan a cambio de una remuneración, ya que consideran que esta tarea es propiamente un trabajo y no solo una obligación moral, como concebía Sócrates a su tarea, ¿no? Vamos a ver entonces en la clase siguiente justamente a Sócrates y su vida ejemplar. Hasta acá entonces este tema. Gracias.